Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y esto es Misias pero Viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video, amigos. Palmas peruanas, emiratis, japonesas, australianas, panameñas, argentinas, mexicanas y de todas las nacionalidades. Muchas gracias por ver nuestro canal. Bienvenidos. Si es que les gusta el ahorro y los viajes, pues han llegado al lugar indicado. Nosotros somos unas tacañas pero que intentan viajar lo máximo posible, y con el video de hoy día le estamos diciendo adiós a nuestra temporada de Dubái. Les cuento que en los Emiratos Árabes Unidos están conformados por 7 emiratos, y aunque Dubái es el más popular, no es la capital. Y en el video de hoy día les vamos a estar enseñando una excursión a Abu Dhabi desde Dubái de la forma más económica posible. En este video les vamos a mostrar 2 lugares que visitamos que la verdad creo que han sido de mis favoritos de todo el viaje que hicimos. El primero es una mezquita, y lo mejor es que la entrada fue completamente gratis, incluía hasta audioguía. Y el segundo lugar que visitamos fue el Museo del Louvre. Así es amigos, existe otra sede, no solo la de París, sino también esta que visitamos en Abu Dhabi. Y esta pues sí tiene un costo de entrada. Y saben que normalmente los tours para ir a este lugar te cuestan 80 euros. Así que al final del video van a ver cuánto nos costó a nosotras yendo en bus. Así que aquí les dejamos todos los datos para que puedan ir por cuenta propia y se ahorren un montón de dinero, porque créanme, miren hasta el final para que vean todo el dinero que ahorramos y la diferencia que hay entre ir con tour y sin tour. Así que amigos, ahorita arrancamos con el video, pero no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como Misias pero Viajeras, y tampoco olviden de suscribirse a nuestro canal. De esa forma nos van a ayudar un montón a seguir con este proyecto que es hermoso pero también es muy caro. Síganos también en nuestra tienda, y ahora sí, creo que no nos aburrimos más y comencemos con este video. Amigos, hemos llegado hasta la estación IBN Batuta para poder tomar el bus correspondiente acá. Ok amigos, tenemos que antes pasar por estas oficinas para hacer la compra. No nos dejaron grabar la compra, pero la taquilla está justo al lado del paradero de buses, que a su vez está al costadito de la estación de metro IBN Batuta Mall. El pasaje se compra y te hacen la recarga en la tarjeta de transporte público, así que sáquenla sí o sí para moverse por Dubái. Encontramos el bus, era el primero de toda la línea, de toda la fila de buses. 101 Abu Dhabi. Pasaje de ida y vuelta por persona cuesta 50 dirham, y este saldo no es que te den un ticket en la mano, te la ponen en tu tarjeta de transporte público, así que es muy importante que la tengan. Nosotros aprovechamos y la recargamos de una vez ida y vuelta, que por persona ha salido 50 dirhams. Acabamos de llegar, el trayecto ha durado entre 1 hora y media y 1 hora y 40. Ahora vamos a tomar transporte para poder continuar con nuestro día. Amigos, conforme de acuerdo a lo que habíamos visto en varios vlogs y lo que nos han dicho acá, el bus que debemos tomar es el número 94. En este caso, como nuestra primera parada va a ser la Gran Mezquita, vamos a tomar el bus nada más saliendo de la estación. Pero si ustedes, por ejemplo, van a comenzar su día yendo al Museo del Louvre, entonces tienen que cruzar la calle para tomar el bus en la dirección contraria. Exacto, entonces el mismo bus te lleva al Museo del Louvre o a la mezquita, el número 94, no se olviden. Pero en diferentes direcciones. Ojo que tomar bus va a ser mucho más lento que ir en taxi. Si es que de repente no tienen mucho tiempo y tienen la plata, o son más de 2, o eres más de 1, 3 o 4 personas, podrían optar por el taxi, que está más o menos 50 dirhams para llegar al Louvre, y también está 50 dirhams para llegar a la mezquita. Va a depender de ustedes. Para poder tomar el bus debemos comprar un nuevo ticket o una nueva tarjeta que está a 10 dirhams y ponerle la recarga para poder usarlo, y por ahí se poner efectivo. Un señor muy amable de limpieza nos está ayudando a no cometer ningún error, y acuérdense que es una tarjeta por persona. Y ahí está.
there's another one. Cada una está a 10 dirhams. Le hemos recargado aparte con 10 más para poder movernos. Y no estamos seguras si por los 10 dirhams de haber comprado la tarjeta ya te incluye saldo. Así que lo vamos a descubrir ahora que pasemos nuestra tarjeta por la maquinita al momento de hacer check-in para poder entrar al bus. No olviden hacer check-in, check-out. Dentro de la mezquita, amigos, adentro, hay un paradero dentro. Baja mezquita, baja mezquita. Acá hay algunas instrucciones, amigos, acerca del código de vestimenta. Incluso para los chicos, miren, no pueden entrar así. Incluso no pueden entrar así y con pantalón pegado. Tiene que ser, por ejemplo, este outfit sí es permitido, pero con pantalón suelto. Los chicos pueden entrar en terno, cubiertos, pero con los tobillos descubiertos, todo bien. Y bueno, las chicas tenemos que entrar de esta manera. El sistema de ingreso a la mezquita está muy bien señalizado y ordenado. Si no tienes la vestimenta requerida, no te preocupes. Hay un vestidor con abayas que te prestan de forma gratuita y las tienen en todas las tallas. Si eres varón, entonces lleva sí o sí la vestimenta apropiada, porque para hombres no te prestan nada. Y ahora sí, con la valla bien puesta y después de pasar todos los filtros de seguridad, logramos entrar a una de las mezquitas más bellas del mundo sin pagar ni un eurito. Las mezquitas son los lugares de culto para los musulmanes. La mayoría tiene ingreso gratuito y escuchamos que así es como la religión islamista intenta atraer a nuevos fieles. Y vaya que sí les funciona, porque el Islam es la religión de más rápido crecimiento a nivel mundial. Amigos, una noticia buena, hay audioguía gratuita, hay varios idiomas, incluido el español. Solo tienen que traer un documento de identidad y a cambio de eso te dan tu audioguía, que ya viene con audífono. Son las 11:21 de la mañana, no hay nadie en la cola, creo que nadie lo pide o nadie sabe. Pero ahora ustedes saben y van a venir directo acá para pedir su audioguía y no tener que venir en ningún tour grande. Ojito, amigos, que miren, hay tours gratuitos guiados cada hora, así que estén atentos. Nosotros creo que no lo vamos a tomar porque vamos a estar con la audioguía, pero ahí está la opción. Según la audioguía, amigos, las columnas que hay alrededor de toda la mezquita forman más de 1000 unidades y están revestidas de mármol con flores de piedras semipreciosas. Las piedras semipreciosas son de diferentes tipos como nácar, amatista y otras que ahorita no recuerdo, pero para aquí, amigos, la información de esto de guía está bastante buena y está en español, cosa que es la primera vez que encontramos, creo, esto en esta parte del mundo. Y es gratis, así que pídanla. Se le dice gran mezquita porque la capacidad que tiene esta es para albergar a miles de fieles y también se puede ver por su amplio patio que está acá y es gigante. En la mezquita pueden verse más de 30 tipos de mármol diferentes. El que más predomina es un tipo que viene desde las canteras italianas. Ya el color blanco fue elegido debido a que transmite paz y tranquilidad. Los musulmanes rezan 5 veces al día y el llamado a la oración se llama adán y siempre se hace en vivo. Creería que son esos cantos que se escuchan.
Acabamos de ingresar al interior de la mezquita. En esta parte ya hay aire acondicionado, está mucho más fresco. Y bueno, ahora vamos a ir conociendo un poco más de la mezquita por adentro. Ya empecé a escuchar un poco más del audioguía y la información está excelente. Eso te deja realmente impactado. Cuando Daniela y yo entramos acá nos quedamos así como que... Creo que eso ha sido lo más increíble hasta ahora de todo el viaje. Con Dani no estábamos seguras si había acceso a la parte interna porque no lo leímos en ningún blog, pero sí se puede entrar, amigos, así que disfrútenlo cuando vengan. Hay mucha gente que viene, se toma 2 fotos y se va, pero intenten sacarle el jugo a la entrada, que es gratis, y a la audioguía, que está muy buena. Dentro de la cúpula hay una caligrafía árabe que es la reproducción de un versículo del Corán. Esta también es una de las cúpulas más grandes de toda la mezquita y este vestíbulo se llama el vestíbulo este y con toda la decoración de flores intentaron dar una sensación como si fuese un jardín. Me encanta ese jardín. Me encanta. Amigos, tienen que ver lo que está acá. Se van a volver locos. Nos encontramos en la sala de oración principal, que es la más grande de todas. Puede albergar a 7000 personas. Tiene 3 luminarias gigantes y súper lindas. Columnas nuevamente están hechas de mármol con incrustaciones de nácar en forma de enredaderas. Si ustedes pueden, intenten tomar el tour guiado gratuito que hay acá, porque si vienes con ese tour te dejan ingresar a la gran sala de oración. Nosotras por un tema de grabación, fotos y demás no hemos podido, pero bueno, si no llegan a tomar esto, la audioguía nuevamente está alucinante. Amigos, ya nos vamos, ha sido un día increíble y ahí está nuestro bus que va a parar acá donde están estas sombrillas en la entrada de toda la mezquita y ya nos vamos a otro lado. Ya estamos en nuestro bus rumbo al Louvre. ¡Qué emoción! Nuestro segundo Louvre. ¿Quién lo diría? Aquí está, amigos, el paradero donde nos hemos bajado. La ubicación exacta en la cajita de descripción. Hay mapas del museo en español, miren. Acabamos de entrar al Museo del Louvre, a diferencia del que conocemos, el que está en París. Este es mucho más minimalista, todo es color blanco. Al ingresar vimos que la cola para comprar entradas estaba totalmente vacía, así que si no la compran por internet pueden comprarla acá. Y las entradas nos han costado en internet 63 dirhams y si lo compras acá físicamente cuesta exactamente lo mismo. Y hemos comprado una audioguía que nos ha costado 21 dirhams, que es esta, es un iPad. Y te vienen con unos audífonos como estos que son dobles, entonces los puedes compartir. Ahora nada, vamos a arrancar la visita, amigos. ¿Cómo así hay un Louvre en los Emiratos Árabes? Pues dinero, amigos, mucho dinero de por medio. El gobierno emirati contactó a Francia y pagó más de $1 billón para prestarse obras y poder usar el nombre Louvre y así poder tener el primer museo universal del mundo árabe. Las obras no están ordenadas de forma cronológica y nos llamó la atención la cantidad de piezas prehistóricas y también todas las obras contemporáneas que hay. El busto que acaban de ver, según la información que hemos visto en las cartillas de información y en la audioguía, es una de las piezas más antiguas de la humanidad. Tienen 2 caras y también en la información sale que solían probablemente tener unas pelucas y también se ha restaurado esta pieza. Y esta pieza fue encontrada en Jordania, fue encontrada hace más de 8000 años. Como
Como en la mayoría de museos que conocemos, hay una sección de puras piezas egipcias, pero lo que llamó nuestra atención fue la cantidad de pantallas y material multimedia e interactivo que tienen las salas para obtener más información de cada pieza, además de tener módulos especialmente para personas invidentes. Algo que nos ha llamado la atención es que hay estos módulos para personas invidentes donde han recreado alguna de las piezas del museo para que las personas lo puedan tocar y puedan tener una idea más clara de cómo es la obra o cómo es la pieza, tanto en su forma como en la textura. Sería increíble que haya algo así en todos los museos y con todas las obras. No son con todas, solo es con algunas. Miren amigos, hay unas pantallas interactivas para entender cuáles son las joyas que estaban aquí a la espalda. A ver, yo quiero ver el brazalete de oro, me pareció alucinante. Bueno, creo que te dicen que es la misma información, no, un poco más de información, que viene de Irán, 600 años antes de Cristo, es de oro. Wow, vale, es súper moderno. Para verlo en 3D. Es acá, que es un poco antiguo. Por el momento amigos, este Louvre está mucho más interactivo y con más multimedia que el de París. Definitivamente. Y no podían faltar sus obritas occidentales. Hay pinturas de nuestros chocheras Da Vinci, Van Gogh y Jacques-Louis David, que uno puede pensar que es lo mismo de siempre, pero recuerden que para Medio Oriente este tipo de arte resulta sumamente exótico y diferente, lo que explica la cantidad enorme de chinitos que encontrábamos viendo este tipo de obras. Esta excursión, fuimos a la mezquita, vinimos al museo. Conclusiones, enana. El museo ha estado bastante bueno, muy moderno para lo que nosotras conocíamos, obras interesantes, cosas nuevas incluso que no habíamos visto nunca, y es un recorrido no tan largo, por lo que nosotras creemos que sí se puede dividir en un día tanto la mezquita como el Museo del Louvre. Lo que sí es que si no saben inglés va a ser un poco complicado porque la audioguía es en inglés y la información que acompaña cada obra también está en inglés, entonces si igual quieren venir yo creo que pueden apoyarse de información de internet, buscan el nombre de la obra en Google, van leyendo en español y se van acompañando, esa puede ser una opción. Como ya son más de las 7 de la noche, ya terminó el ayuno del Ramadán por el día de hoy, así que ya podemos comer y tomar agua, así que hemos traído nuestro huevo duro en su cáscara para que pueda durar más y no lo vamos a comer porque acá hay tiendas de diversas súper caras. Así que comiendo huevo con vista al Louvre. Un lujo. Un super lujo, gran huevito. El huevito viajero. Chócala. Salud con huevo. Miren amigos, ahí está el museo. Aquí está el paradero. Y ya estamos aquí en el bus. Es el mismo paradero en el cual bajamos para poder llegar. Ahorita ya sentaditas con asiento nos estamos yendo a la estación central para poder chapar nuestro otro bus que nos llevará hasta Dubái. Y asegúrense que el bus que tomen en la estación central de Abu Dhabi sea el que va a IBN Batuta Mall. Este bus que hemos tomado ahorita es el mismo, el número 94. La verdad es que terminamos muertas, después de eso llegamos hasta la estación de buses en Abu Dhabi, chapamos nuestro bus y terminamos la excursión en Dubai. Y pues ahora se viene la parte que yo sé que todos quieren escuchar, quieren saber cuánto nos valió, cuánto nos costó y les dejamos todos los detalles en... El pasaje desde Dubái hasta Abu Dhabi, ida y vuelta, nos costó 50 dirhams. En transportes en Abu Dhabi invertimos 20 dirhams. La entrada al Louvre nos costó 63 dirhams. Y compartiendo una audioguía, cada una gastó 10 dirhams con 50 centavos. Todo esto hace un total de 143 dirhams con 50 centavos, que equivalen aproximadamente a 35 euros, amigos. Lo que quiere decir que sí se puede, amigos, sí se puede. Y si hacemos
hacemos la diferencia con lo que costaba el tour, nos hemos ahorrado casi 44,50 €. Dedito arriba si les ha gustado este video, amigos. A mí me encantó. Espero que ustedes también hayan quedado alucinados con todo lo que vieron dentro de la mezquita y también en el museo. Y yendo de esta forma se ahorran más o menos 40 €, amigos, que en Perú son como 160 soles y que es para nosotros un montón de dinero. Así que de esta forma la verdad es que hay muy buena información, la pasas chévere. Pues cuéntenos aquí abajo qué tal les pareció el video, si les pareció útil. Y no olviden suscribirse al canal para más videos como este. Sabemos que últimamente estamos bien atrasados con ustedes, pero confíen en que ya se vienen muy seguidos los videos. Tenemos contenido para ustedes de París, de Barcelona, de Iquitos, de Arequipa, de un montón de lugares, hasta de Nueva York. Así que no olviden estar pues atentos al canal para chequear todo el contenido que tenemos para ustedes este 2020. Así es, vamos a estar internadas editando para sacar esto rápido. Igual estamos viajando continuamente, así que si quieren seguir nuestros viajes día a día, no olviden seguirnos en Instagram, en Facebook, donde colocamos contenido de todo tipo. También colocamos ofertas de vuelo, un montón de cosas. Así que de repente se están perdiendo eso si es que no nos siguen por ahí. Los queremos muchísimo, amigos. Ya vieron que no hay que asustarse por los precios del tour. Siempre hay una forma baratita e igual muy informativa de hacer las cosas. Los queremos muchísimo, esperamos que todo esto les sirva. Y no se olviden que tenemos una tienda antes de cerrar, amigos, y que también si nos ayudan comprando por ahí, pues eso va a aumentar nuestra bolsa de viaje para poder seguir viajando por todo el mundo. Ya tenemos un punto de venta nuevo en Lima, que es en Miraflores, que es uno de los lugares más turísticos de todo Lima, y también ya hacemos envíos a todo el Perú. Así que si quieren más información nos pueden seguir a través de la cuenta de la tiendita Misia, que es en Instagram y Facebook. Y si es que todavía no tienen ninguna clase de interés en comprar algo, recuerden que también cuando ven los comerciales nos ayudan un montón. Muchas gracias, porque siempre vemos que en los comentarios nos ponen que los ven. Pues de verdad, amigos, gracias de corazón. Gracias. Ahora sí nos despedimos, no olviden suscribirse, nos vemos la próxima semana y en Instagram nos vemos cama adentro. Los queremos y ya saben lo de siempre, ¡tapen y micro!